Ya estamos en vivo. Bueno, entonces empiezo a presentarnos y quería contarles que somos dos artistas, artistas visuales. Eso tenemos en común. Mi nombre es Eva Holz y mi invitada es Paula Copeta. Paula Copeta, yo la conocí en una exposición en la Universidad Católica. Ella estaba exponiendo. Y yo recorrí los 20 o 30 stands que había y lo de ella me pareció notable. Y además la encontré muy simpática. Y vi que ella ya tenía un mini emprendimiento porque había pescado un par de obras y las había impreso en una especie de tarjetita que yo le compré, y le compré 2 cajitas para regalarla y para mandarla. Pero tengo que contarte algo, Paula, que nunca las mandé porque siempre me las quedé. Y de vez en cuando las miro, y yo dije, no, si le mando esto a alguien o le regalo esta cajita, no la van a apreciar. Y entonces me la guardé. Y me la encontré después de un par de años haciendo una cosa muy interesante, muy alucinante en realidad, que era unos cumpleaños donde hacía que los niños en el cumpleaños pintaran o hicieran manualidades y se volaran. Y eso tenía que ser en un tiempo acotado, que es el tiempo de los cumpleaños, ¿no es cierto? Digamos 2 horas, donde la gente entra y sale, los apoderados, los que acompañan a los niños, entran y salen. Entonces, de partida era un ambiente un tanto disperso, y ella creaba una atmósfera, una experiencia que lo disperso no molestaba, y que creaba un momento mágico para los niños, momento que tal vez habían tenido cuando estaban en el kinder, pero que ya iniciadas las preparatorias, eso ya está reglamentado con esto así, que el árbol tiene que ser así, que esto hay que pintarlo así, que hagan un cuadro el 18 de septiembre, que hagan un cuadro del 21 de mayo, y entonces ella de alguna manera lo sacaba de esto que ya estaba empezando a ocurrir en el colegio, que es programarlos a un cierto tipo de pensamiento, y ella los estaba sacando y los estaba volviendo a conectarse con ese ser juguetón, ese que quiere tirar la casa por la ventana, que está haciendo ¿cómo decirle? Una actividad lúdica, fascinante. Y entonces la conocí en eso, o sea, la volví a conocer en ese aspecto, y quedé realmente muy impactada. Y por un lado dije, yo también podría hacer esto, yo que tengo el estado realista, podría hacer los cumpleaños que está haciendo la Paula. Pero después dije, no, porque en realidad yo estoy en los jardines, que me fascina, y yo estoy en la pintura exponiendo aquí y en el extranjero, que también me fascina, y me voy a dispersar porque esto es una cosa que uno tiene que dedicarse y tiene que hacerlo bien. Y además ella tenía más juventud. Yo ya, digamos, cuando ella empezó, yo ya tenía, qué sé yo, 65 años, ya no es que estaba arrastrando las patas, pero ya la cosa no era tan fácil. Y el espíritu que ella tenía de todo esto era eh, muy admirable. Entonces, yo quería que tú contaras cómo fue que empezaste, y además vamos a enfocar un poco el tema también en cómo los artistas tienen dificultad para sobrevivir, porque no pueden vivir de cuando venden un cuadro, porque venden a veces un cuadro al mes, a veces venden 6 cuadros al mes, pero después el otro mes no venden ni uno. Entonces, ¿cómo fue que ella dijo, bueno, yo también quiero poder pagar la calefacción, quiero poder cambiar el auto, quiero de vez en cuando irme de veraneo o tal vez viajar a Brasil? ¿Cuándo tomaste la decisión de que solamente la pintura y el arte no iban a ser suficientes para tener una situación económicamente
estable que te permitiera pagar tu cuenta. Entonces, te paso la palabra. ¡Ah! Oye, lo primero que gracias por la invitación. Estoy encantada de estar compartiendo este espacio contigo. Lo segundo, me encantó la presentación que hiciste. Realmente ni yo habría podido ponerlo de esa manera. Y lo tercero que te quiero contar es que, claro, yo estudié artes visuales porque realmente las personas como tú y yo no podríamos negar nuestra naturaleza artística y creativa. ¿A qué me refiero? Que yo creería que tú, igual que yo, no podríamos tener, por ejemplo, un trabajo regular de 9 a 5 y con este sueldo a fin de mes que te da esta seguridad, no porque no nos guste la seguridad, sino porque no podríamos sobrevivir psicológicamente en algo tan normado y tan sistemático. Para nosotras, lo que realmente nos mueve y nos motiva y está en nuestra naturaleza, en nuestros genes, es la creatividad. El reinventarse, no nos queda otra. No es que uno diga, nací y crecí y dije, ay, ya se me ocurrió ser artista. No, o sea, uno nace artista. Cuando empecé, a ver, a mí nunca me gustó mucho la definición de soy artista, aunque tengo que un poco usarla. Pero yo me daba cuenta de eso que tú dices, era muy difícil que pudiera vivir solamente de mi arte. ¿Y eso qué? Puedo decir con mucho orgullo, ¿eh? Que tuve buenas exposiciones. Yo incluso llegué a exponer en Nueva York con otras artistas latinoamericanas y fue una experiencia maravillosa que le agradecí muchísimo a la vida porque realmente fue un regalo. Sin embargo, hasta ahí llegué con la pintura porque me di cuenta que era algo que yo podía hacer pero que no era lo mío. Y luego de eso, yo estaba casada en esa época y podía estar al alero del marido, del sueldo, no sé qué, del sueldo de él. Pero la vida que es tan sabia y que quería más para mí, bueno, esa relación se terminó y yo no tuve más que ponerme de pie y reinventarme y afirmarme en mí misma, que no me gustó nada, pues el proceso fue bien crítico, pero tenía esa conciencia igual que era lo mejor que me podía estar pasando, porque yo había estado evadiendo, eludiendo realmente hacerme cargo. Y se dio que me pidieron empezar a trabajar con niños. Me escribió una persona que nunca conocí, que fue muy mágico, ¿eh? Que me dijo, mira tú, lo que pasa es que yo había hecho clases hace 1000 años en el Nido de Águila y me quedó el vínculo con esa comunidad. Y me escribió una gringa un día porque yo publicaba en la Gaceta que yo hacía talleres, no sé qué, y me pone, tú que eres artista, ¿por qué no me haces un cumpleaños artístico para mi hija? Yo dije, ya, pues, y empecé a promover los cumpleaños artísticos. Mira, a ella nunca la conocí, porque a ella no le quedaba mucho tiempo en Chile, nunca tuvimos fecha, me dijo, me quedan como 2 meses para estar aquí, así que traté de buscar una fecha. Cuento corto, se fue, nunca la conocí, pero gracias a ella yo hice esa publicación y se me abrió esta puerta que de verdad fue súper expansiva porque no paré más con los cumpleaños. Yo no sabía nada de cumpleaños, no sabía, no se me habría ocurrido como llevar a cabo los cumpleaños, no era mi área. Y tampoco sabía yo que la oferta en ese entonces, esto fue el 2012 cuando empecé, era re pobre, po. O sea, había muy poquitas opciones de hacer cumpleaños. Entonces cuando, claro, ofrecí esto, la gente empezó, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, porque era nuevo y había varias opciones. Lo primero que yo hice fue pintar unas casas de cartón, unos juguetes de cartón. Empecé con los juguetes de cartón y después me fui expandiendo a, por ejemplo, teñir poleras, a pintar paraguas, etcétera. Bueno, ahora quiero que me hables tú un poco porque me lo he hablado todo yo, así que por favor sigue tú. Bueno, en esto de reinventarse, también comparto contigo exposiciones en el extranjero, en Nueva York 2 veces, en Filadelfia, Ah, eh, miércoles. muchas exposiciones en Chile, 5 exposiciones en total, entre las de afuera, las colectivas y las individuales, más de 15, yo creo que son 20 exposiciones individuales, casi todas en lugares como Universidad del Desarrollo, Universidad Católica, Universidad Autónoma, un par en las galerías de arte, donde
como mujer es bastante difícil y como no te, al no tener un apellido vinoso, mis invitados no eran interesantes para la galería, porque lo que les interesan a ellos son no el artista, sino quiénes son los invitados que van a traer, porque esos son los futuros clientes de la galería. Y mi apellido justamente no es vinoso, es un apellido judío, ¿ya? Entonces eso era difícil, pero por suerte he tenido la posibilidad de que mis pares, es decir, la Facultad de Arte de la Universidad Católica, la Facultad de Arte de las distintas universidades donde he expuesto, ellos sí han querido que yo exponga. Entonces puse 2 veces la Universidad del Desarrollo y 2 veces la Universidad Católica. Y una en la Universidad Autónoma, una tremenda retrospectiva de 250 obras, con 17 salas. ¿Ya? Yo la vi. Tú la Esa viste. exposición yo la vi, sí, estaba magnífica. Pero en esto de reinventarse, en que también yo me separé, también tenía que sustentar a la familia y también quería mantener el estatus que mis padres de clase media me habían dado. Quería poder ir a hacer camping con mi hijo, quería poderlos mandar al campamento Maccabi. Bueno, tuve que reinventarme y tenía varias posibilidades de haber estado a cargo de una galería de arte. Después yo podía haber seguido con lo de galería de arte, podía haber puesto una paquetería también, o una librería, o qué sé yo. Empecé a tratar de hacer decoración de interiores, porque los estudios que teníamos en la universidad te daban la posibilidad de hacer muchas cosas, a pesar de que eran las bases las que nos habían dado. Y intenté hacer decoración de interiores y no me gustó el trabajo. O sea, no me gustó andar viendo cortinas, no me gustó andar viendo muebles con los clientes, no me gustó tener que congraciarme sabiendo que lo que la persona quería poner en su casa no se iba a ver bien y tenía que tener que callarme porque me iba a pagar una comisión. Entonces encontré que no era trabajo para mí y me metí por casualidad, a lo que siempre me gustó y que había sido mi primera opción de estudio, porque yo entré a la Escuela de Arte Aplicada, pero en realidad yo quería estudiar agronomía. Entonces me puse a estudiar en INACAP jardines, 2 años, y apenas tenía plata para pagarme el INACAP, pero ya empecé a tener trabajo y al segundo mes ya había hecho un trabajo que me permitió pagar el año completo. Y en el segundo año ya hice 2 o 3 jardines, sin saber ni leer y escribir, y ya me pude pagar el INACAP. Y entonces, como yo ya tenía un pequeño reconocimiento como artista, porque ya había salido en los diarios y todo, me empezaron a llegar trabajos recomendados por distintos arquitectos que me conocían, y así empecé a tener los trabajos de jardines. Y a propósito de jardines, y ahí Cristel quiero que vaya colocando fotos, ¿cómo llegué yo a hacerme cargo de los jardines del estadio? Bueno, mi mamá había estado en el Maccabi en Checoslovaquia. Y ella, cuando recién se creó Maccabi juvenil en Chile, Maccabi Hatzair, solamente quería que nosotros, yo y mi hermano, estuviéramos ahí. Y bueno, terminé Maccabi Hatzair después a los 18 años, después puse a mis hijos en Maccabi Hatzair, y ahora mis hijos me dijeron, mami, fíjate que el estadio está muy feo, tienes que hacerte cargo de los jardines de estadio. Oye, no, yo estoy preocupada, tengo mucho trabajo, que las exposiciones y las pegas, mami, tenés que hacerlo. Tú no has estado en la WISO, no has estado en el Keren Ayesod, no has estado cooperando en ningún lado, en ninguna institución judía. Mami, tenés que hacerlo. No, que yo no tengo tiempo. Bueno, mami, ¿eres de Maccabi o no eres de Maccabi? Me dijeron. ¿Cómo es la cuestión? ¿Eres de Maccabi o no eres de Maccabi? Ah, bueno, si me lo dicen así, es otra cosa. Y bueno, y con ese espíritu macabeo de cooperación, es que yo empecé a aportar en el Maccabi, y tengo que agradecer al Maccabi. ¿En qué sentido? Nunca nadie me dijo, no hagas esto, no hagas lo otro, o por qué sacas los setos, o por qué estás secando esta parte, o por qué estás agrandando el. Solamente una vez, que uno de los amigos de mi hijo, también del Maccabi,
estaba muy extrañado que yo pesqué un maestro y hice que en la mitad de la terraza hicieran un hoyo cuadrado para poner una jardinera. ¿Cómo estoy ¿Ya? rompiendo una terraza? 1 metro para abajo de cemento. Entonces yo le dije, porque cuando se hacen cumpleaños, a propósito de lo tuyo, la gente del cumpleaños invade la terraza y los socios del Claro. estadio no tienen dónde sentarse porque se invade la terraza con el cumpleaños. Entonces esto otro va a ser una cortina verde que divide, que dice de aquí para acá el cumpleaños y de aquí para acá el estadio israelita. Y yo no iba a poner un biombo que lo iban a correr. Entonces, ¿qué es lo que hice? Claro. Un hoyo con planta, que le puse, qué sé yo, unos troncos y unos durmientes, qué sé yo, y después con el tiempo fui haciendo la terraza de al lado, porque era un lugar donde no había pasto, donde no iba a crecer pasto, porque los árboles eran muy grandes, ya las raíces habían invadido, había mucha sombra, entonces pasto no se daba. Entonces ocupemos este lugar que no se da, que queda cerca de la entrada, que donde va a estar toda la copucha. Todo lo que está pasando, que la gente va a ver el que entra, el que sale, entonces es el lugar de la farándula del estadio. Entonces hicimos esa primera terraza que después se extendió como la ven ustedes ahora y que había quedado sin un marco que la contuviera y yo puse estos durmientes que ustedes están viendo ahí, que era un poquito para tapar esta superficie de cemento donde se usaba casi para tener los tarros de basura y las herramientas, y era un basural, y yo dije, no más basural aquí, porque si yo estoy sentada en la terraza no tengo por qué estar viendo los tarros de basura, ¿ya? Entonces, bueno, Claro. y lo milagroso del estadio ha sido que, bueno, primero era como que ya estaba esta vieja arreglando los jardines, que bueno, ya, y los maestros decían, ¿y quién es esta vieja que viene a mandar? O los gerentes de turno no les gustaba la cosa, pero de a poco me fui haciendo el lugar y fui ganando el espacio y ya era muy respetada en el sentido, decía, no, esta cuestión hay que volarla porque no podemos tener los setos, no podemos, o sea, si yo estoy sentada ¿cómo que se llama? En la terraza tomándome un café, yo quiero ver hasta el último pedazo del jardín donde están mis nietos jugando para ver si ninguno se pegó un columpiazo o se cayó. Entonces, el criterio, que ya eso viene de la escuela de diseño, no de la parte artística, es que son las preguntas. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy eliminando todos los arbustos grandes? ¿Por qué estoy eliminando los setos que cierran? ¿Por qué estoy secando algunos pedazos? Entonces, en algunos sentidos era porque por la visual, por la vista de 360 grados. Aquí tú ves, por ejemplo, troncos metidos entre medio de los macizos, porque a pesar de los 7 años que estoy trabajando, todavía no he logrado educar ni a los apoderados del Maccabi, ni a los niños del Maccabi, que no crucen y que no pisen las plantas. Entonces la otra vez mi nuera me dice, oye, pero tú no podías llamarle la atención a un apoderado porque cruza por la mitad, si tú no eres la dueña. Entonces tú te equivocas, yo soy la dueña. O sea, si yo he trabajado 7 años en esto y veo que un apoderado que llega y pisa las plantas, yo estoy en todo mi derecho de decirle, oye, te puedo pedir un favor, mira, yo estoy trabajando 7 años aquí, ¿me podía hacer el favor de no pisarme a mí y al estadio las plantas? Entonces, bueno, estamos hablando de un asunto de conciencia, de un asunto de educación. Estoy contenta, no sé con lo que me voy a encontrar ahora después de la pandemia, porque se ha cortado el pasto solamente. Hay partes donde el riego no llegaba porque el riego automático nunca quedó muy bien hecho, entonces seguramente van a haber unas partes que se van a haber secado totalmente o que la maleza habrá invadido lo macizo, pero paciencia es lo que me sobra y gana es lo que me sobra. Así que también les voy a pedir a los socios del Estado israelita paciencia y para poder recuperar lo que pudimos crear sin presupuesto. Gran parte de las plantas que están en el estadio, les diría que el 50% de las plantas, me las he conseguido de los jardines que voy arreglando y pidiendo colaboración a la gente. Le digo, oye, ¿me podía dar estas plantitas para el estadio realista? Que tengo unos huequitos ahí.
He pedido muchas veces planta a los socios, cualquier planta, porque voy a tener lugar para cualquier planta para ubicarla, porque andamos siempre cortos de plata y cortos de presupuesto. Piensen que el jardín nunca o un par de veces se ha comprado tierra de hoja, yo creo que 2 veces, pero todos los macizos, todo hecho, se ha hecho sin tierra de hoja, solamente fertilizando para poder lograr que las plantas vayan creciendo. Pero también les quiero contar que en Israel no hay tierra de hoja. Los jardines no se hacen con tierra de hoja, se hacen con humus, que digamos es una especie de tierra de hoja, pero no se han deforestado todos los cerros como se ha hecho en Chile. No existe eso. Entonces esto de la tierra de hoja, esto es chileno, ¿ya? El Entonces, humus, Eva, es como el compost. el humus es el compost, ¿ya? Ahora, también quiero contarte que yo estuve haciendo 2 jardines en Israel, una vez con Chatá y otra vez el jardín de mi nieta, y entonces ahí me enteré de cómo se hacen los jardines en Israel, que es totalmente distinto, y si acá los socios lo pueden haber visto, en que yo antes de poner un macizo, lo cubro con una malla, con un geotextil, y después hacemos los hoyos solamente donde van las plantas. ¿Y eso para qué? Para evitar la maleza y para evitar la mano de obra. Entonces Súper higiénico. toda la parte del tenis que ustedes ven pegado a las canchas de tenis, que yo saqué todo eso con retroexcavadora porque además era muy recontra feo y porque necesitábamos ahorrar agua y vamos a ir secando otras partes más del estadio israelita porque la cuenta de agua en el verano son de 3 millones de pesos mensuales. Entonces hay sectores que no se usan y si no se usan y tampoco tienen una, ¿cómo que decirte? Un sentido estético, van a ser lugares que van a haber que secar, como por ejemplo, toda la parte que está delante del estadio israelita, la que da a la calle, donde está el casino, hay una parte con pasto, eso debería estar seco, pero no porque se va a ver más bonito, sino por el ahorro del agua. Y cada vez vamos a tener más problemas de agua y las cuentas de agua van a ser cada vez más importantes. Y nosotros ya tenemos que pensar que en el estadio israelita se va a construir el colegio. Entonces vamos a tener que privilegiar sectores que nos den belleza, que nos den sentido de contención, que nos den ganas de quedarnos, más allá que el pasto porque sí. ¿Ya? Hoy en día las plazas, por ejemplo, no tienen pasto, entonces probablemente vamos a tener que secar más adelante los lugares de los juegos infantiles de los niños, porque esa es mucha agua también. Eva, Pero y yo, sin entender, te quiero preguntar, ¿y las suculentas que son tan lindas y consumen tan poca agua, no es como una opción? vamos a empezar a colocar suculenta. Yo en esta Ah, pandemia he estado propagando suculenta. Vamos a tener que llegar a eso y vamos a tener que llegar a plantas con menos riego. claro, claro. ¿Te das cuenta? Y vamos a tener que hacer como se hace en Israel, jardines áridos. Jardines áridos donde, digamos, allá se usa una arena que se llama el tuf, que es como la tierra de o sea, la cosa volcánica de Pucón, de la playa de Pucón, que eso es lava. En Israel se exporta lava de Siria o de Egipto, roja y negra, y se ponen macizos con eso, y ahí se hacen los 4 hoyos que te digo yo, con las 4 plantas. Entonces, eso es algo que vamos a tener que ir incorporando en la medida que vayamos secando, ¿ya? Pero eso también necesita un presupuesto. Entonces, hay una parte en los eventos que yo arreglé el año pasado, donde ya puse un macizo con ripio y puesto sobre plástico, justamente para que de debajo del ripio no empiece a salir la maleza para arriba. Entonces, vamos a tener que ir usando esos recursos que sean estéticos, que sean bonitos y que sean sustentables. Entonces, hay que ir de a poco metiendo esa mentalidad. Ahora, ha llegado gente que me ha retado, que por qué puse pasto en el sector y eso lo hice con Mario Burfín, que cuando era gerente de operaciones en toda la parte de la piscina. Bueno, porque esa parte ya no crecía el pasto, todos los años lo resembramos, cada vez teníamos problemas y también por un problema de raíces de los árboles y del pisoteo duro, y entonces sacar todo eso y rehacer eso como jardín, había que excavar como 1 metro para abajo, y eso era imposible de pagar y no sabíamos si íbamos a tener resultados o no resultados. Entonces, claro que vamos a ir cambiando en algunas partes pasto sintético,
por asunto de agua, por asunto de manejo, Ah, porque no queda otra. Ahora, si eso uno lo hace estéticamente grato, los otros son barreras, y de eso justamente quería hablar contigo, sobre las barreras que vamos teniendo en nuestra mente para el diseño, para el arte, barreras educacionales del colegio, de los mismos profesores de arte que te dicen, no, usted tiene que poner eso así. O yo escuchaba a una decoradora el otro día, no, a la entrada siempre hay que poner espejo. ¿Y quién lo dice? Ella. claro, O, claro. ¿Quién dice o eso? en un Sí, jardín, o en un jardín que me dijo una señora, usted tiene, mire, yo estoy vendiéndole al jardín crespones blancos, y usted tiene que ponerle crespones blancos a los jardines, porque los jardines con crespones blancos les da prestigio. ¿Y de dónde sacó eso? Le digo, es un invento suyo, para bueno, venderlo. qué bueno que puedas Entonces, identificar ese tipo de mitos y de hablemos creencias. de eso. Hablemos de eso en los cumpleaños y hablemos de eso en tu experiencia en la creatividad, sobre las barreras que tú has recibido, sobre todos los mandatos de tu mamá, del colegio, tu abuelita, El de la colegio. profesora, de tus profesores de arte, que esto no se puede hacer, que hay que hacerlo así. Y hablemos de esas barreras que son las que te han limitado a ti, a mí y a toda la comunidad para reinventarse. Sí. Ya, Hablemos qué de bueno que lo planteaste, qué bueno que lo eso. planteaste porque mira, no, de mi mamá no, pero del colegio. Yo iba a la Alianza Francesa, claro que hace como 200 años, no sé cómo estará hoy día la cosa. Yo hace En esa 300, época, en febrero. ¿hace 300 también ibas a la Alianza? No sabía No, eso. al Instituto Ya. Hebreo. Ah, bueno, pero en esa época era todo mucho más normado y sobre todo estaba esta como estigmatización del error, así como que si uno se equivocaba en cualquier cosa, ¡oh!, era un dramón, era terrible. Era Y eso terrible. a mí me marcó porque yo decía, pero ¿cómo tanto drama, tan en serio que se toman las cosas, ¿entiendes? Y cuando tuve la oportunidad de hacer los cumpleaños, me di cuenta que el motor era principalmente crear esta atmósfera en que los niños hicieran estaba bien, en el sentido que si ellos querían pintar, no sé, estoy inventando, un árbol azul, o querían a lo mejor pegarle algo a la casita de cartón o lo que fuera, está bien. Y de repente, por ejemplo, me pasó, había una abuela que con la mejor intención acompañaba al nieto a pintar. En realidad ella quería pintar, ella quería controlar toda la actividad. Entonces le decía, no, es que tú no te puedes pasar, no te tienes que pasar. Y yo no me aguanté, me acerqué y le dije, no, en realidad da lo mismo, no solo yo no le voy a poner notas, sino que no tiene ninguna importancia. En realidad se trata de que él sea feliz y que pinte como él quiera, porque de eso se trata. ¿Dónde está dicho que tiene que ser así, asá, o que va a haber una catombe si es que el niñito se pasó de la línea o pintó, no sé, eh, una manzana azul? ¿Entiendes? Me siento privilegiada que puedo generar ese espacio. Hay otra cosa también, está esta cosa muy estereotipada que viene un niñito y te dice, quiero color rosado para pintar no sé qué. Y viene el papá, interviene y dice, no, pues, tenéis que pedir un color de hombre. Y esa cosa que uno dice, por favor, tenemos que salir de esos estereotipos, tenemos que salir de eso, porque si no, no avanzamos como persona, como familia y como cultura. Porque da lo mismo, al niñito no le va a pasar nada si pinta no le va a pasar nada, le aseguro que no le va a pasar nada si pinta con rosado. Eso puedo decir. Claro, ahora fíjate que mi hijo tenía como 10 años y me llamaron del colegio porque había sido insolente, porque había pintado un árbol azul. Y y él le dijo, el árbol es mío, que es lo que yo le enseñaba desde chico, que el árbol era de él, lo que estaba Ya. pintando era de él y no tenía por qué él congraciarse con el profesor. Entonces la profesora me dijo, no, que el niño fue insolente porque me dijo que el árbol era de esto. Y mire, señorita, con todo respeto, la insolente fue usted. Porque usted no puede decirle al niño tiene que hacer el tronco azul y arriba verde el follaje, porque entonces usted lo está metiendo en un mundo del arte real, cuando también podría ser abstracto. Pero yo dije, no, esto no va a quedar ahí, y como yo siempre he sido media alineada, dije, no, pues yo voy a hablar con el director. Y el director había sido profesor mío, que le hago un homenaje hoy día, que es un gran personaje, y era fantástico, el Abraham Maguenzo. Y le dije, oye, Abraham, nada que ver esta cuestión, le digo, nada que ver, po. ¿Qué onda?
porque la creatividad es muy importante. Bueno, y yo ya tenía un pequeño bagaje, o sea, yo no era la profe, o sea, la alumna que él había tenido, sino que yo ya había salido por ahí en la prensa, yo ya tenía mi cuento. Entonces él me escuchó ya desde otro punto de vista y yo le dije, mira, yo creo que aquí el colegio tiene que hacer un cambio en la parte de la creatividad, porque la creatividad no tiene que ver con la pintura y el dibujo. Y aquí hay que tener otra actitud. Y bueno, y se organizó un seminario obligatorio para todos los profesores, que lo hice yo, en que uno era con instrucción, ellos eran los alumnos, y otro era sin instrucción. O sea, se decía, hay que pintar un árbol, había la instrucción. O la instrucción es, hay que pintar un árbol tal como es otra instrucción. O el tema libre, que es otra instrucción. Pero por otro lado, llegaba el niño, entonces hicimos esto, que hacía el arbolito, y después llegaba donde el profesor, oiga señor, ¿y cómo quedó este arbolito? Ah, pero le falta azul, decía la profesora. Entonces decía, esa no es la Claro, correcta. pero es Esa no que es la correcta. claro, no, no, porque al Porque final es resulta que como, el alumno va con el monito donde el profesor para congraciarse, para sacarse buena nota. Y entonces el profesor lo condiciona y le dice, sí, pero ponle más azul. Ah, ya, le pone más azul. Y ahora sí. Entonces dije, esto no no, es la manera. no, Esto y no es la aparte, Eva, manera. eso sigue siendo el criterio del profesor y eso sigue siendo darle autoridad y poder a este profesor sobre lo que es tu propia expresión. Claro, ahora yo te voy a decir una cosa. Yo estuve hace como 6 o 7 años la última vez de las 10 veces que he estado en Israel y me llamó la atención que un país que es como la 10ª parte del tamaño de Chile, el nivel de creatividad en todo aspecto, en diseño, en arquitectura, se había disparado de los últimos años que yo lo había conocido. Los negocios de diseño, los negocios de arte, las galerías, lleno. Yo le pregunté a mi hermano, pero ¿qué onda? ¿Cómo esto? Bueno, primero que aquí hay un nivel económico más parejo y todo el mundo puede comprar un cuadro, que no es como Claro, Chile, que es un claro. asunto elitista. Pero por otro lado está que en el ejército, que es obligatorio, la creatividad no está basada solamente en que si pintáis bien un arbolito, sino que le dicen, mira, y tú puedes verlo en una película del Mossad, que le dicen a un tipo, a 10 personas que están tratando de incorporarse al Mossad, mire, lo que ustedes tienen que hacer es ver cómo ustedes van a poder poner el micrófono en todas las piezas del hotel. Ustedes se las arreglan. Eso es creatividad. Una Eso es se hizo creativo. pasar por prostituta, otra dijo que había un ataque de araña en una pieza y logró meterse. Otra se hizo la interesante y contó no sé qué. Y cada uno usó su creatividad, que no tiene que ver con el arte, sino para salir de una manera novedosa y conseguir un resultado. Porque estamos hablando de la creatividad, no solamente la pintura, la creatividad en un... mira la Cristel, que está en este momento monitoreándonos todo esto. Ella es una ingeniera ambiental de Venezuela. Hoy día ella se reinventó y edita los videos y hace diseño gráfico y aprendió del Instagram y de las redes sociales y se reinventó. Y eso es de lo que estamos hablando hoy día, que en la pandemia o te reinventas o en una situación difícil económica como artista que no te puedes mantener, o te reinventas o perdiste. Entonces, Bueno, la me creatividad gustaría, sí, tiene que ver con eso, no es solamente con pintar cuadritos. Me tiene que ver gustaría con que eso. tú hablaras de esto, de la Mira, reinvención y la creatividad. sí, justamente, a ver, una cosa que me pasó por la que dejé de pintar, primero porque ya dije que la pintura como que no era lo mío, era algo que yo podía hacer, pero no era lo mío. Segundo, porque es una actividad muy solitaria. Ser artista es bien solitario y tú lo dejas vivir así también. Uno tiene un taller, está ahí, bueno, en fin. Y luego, a ver, me di cuenta en el camino que yo tenía que empezar a diversificarme, que si solo me descansaba en los cumpleaños, que funcionaban y todo, pero como que de repente hay meses que no son tan buenos y hay que tener como más estrategia. Y resulta que, de todas maneras, dentro de lo que es mi pyme de cumpleaños y todo,
pasó, por ejemplo, este año, que yo no me lo habría esperado, que como vino el confinamiento y la casa pasó a ser un espacio donde confluyen tres espacios que teníamos antes, que eran la familia, la pega, el ocio. Bueno, ahora están todos en la casa. Resultó que las mamás, por ejemplo, y los papás empezaron a ver que necesitaban entretener a los niños y un poquito entretenerlos porque ellos también necesitaban trabajar tranquilos. Entonces, me empezaron a pedir que las actividades que yo hago en los cumpleaños, como por ejemplo, y no sé si Cristel puedes poner fotos de los juguetes de cartón, los juguetes de cartón empezaron a ir a la casa para que los niños pintaran ahí. ¿Por qué? Porque el juguete de cartón no es solo una experiencia de un momento, es algo que pueden usar durante muchos días. Esa foto, esa locomotora, ese fue el primer juguete de cartón que hice y fue en el club de golf de la dehesa. Eso fue, tiene que haber sido 2012. Hice una locomotora grandota. Entonces, una parte es que ellos lo pintan, pero otra parte es que juegan por muchos días, porque es una verdadera dimensión imaginaria. Y sumado a eso, apareció esta cosa que parece que existía hace rato, pero yo no las conocía tanto, que eran las famosas témperas sólidas. Con la témpera sólida los niños tienen el mismo efecto, pero sin chorreo, o sea que para las mamás era una solución. Así que se catapultó la venta de los juguetes de cartón y eso fue una salida bastante airosa, porque si no, de hecho ya el 15 de marzo fue el último cumpleaños presencial que yo hice. Lo otro es que surgió esta opción de poder hacer los cumpleaños por Zoom o Zoompleaños. Entonces es bonito porque si bien los niños igual un poco pueden estar cansados toda la semana del Zoom y todo eso, las mamás coinciden que ha sido un espacio, ahí están los cumpleaños, en el que las niñas igual comparten de otra manera más libre o los niños y les encanta. ¿Y cómo lo hago? Bueno, los kits se les hacen llegar a las niñitas, a los niñitos, y ellos comparten para celebrar online. Entonces también hay opciones y la tecnología ha sido maravillosa, ha sido una opción maravillosa. Yo he hecho, entre paréntesis, montones de cumpleaños de la comunidad judía, montones. Ahí, por ejemplo, esas fotos, hay dos de esas fotos que son de un cumpleaños de cojines, de un kit que se llama Arma tu cojín, que las niñitas reciben así como el relleno, ¿cómo se llama? Los colores para pintarlo, todo eso. Así que uno siempre se puede reinventar. Esa es una. Y la otra que entendí, y lo entendí con el tiempo, expandirme también a aprender más de marketing digital, a empezar a usar las plataformas como hay que saber usarlas, estoy en ese entrenamiento, a diversificarme, a tener diferentes ingresos por otros lados. Tú te vas a reír, pero este año no realmente, pero antes yo he hecho hasta comerciales para la televisión porque es entretenido, te tratan como una celebrity. No es que uno tenga que ser particularmente ni atractiva o no, de hecho están en la línea de buscar gente más común y corriente. Claro que antes hacía más de mamá, ahora yo creo que ya estoy más en el rol de abuelita, pero igual, igual es una experiencia genial para el ego, te tratan como una celebrity, estás todo un día que te maquillan, que no sé qué, que las cámaras, y uno dice, wow, qué entretenido esto, porque es un mundo desconocido para uno, ¿entiendes? Bueno, eso también se puede dar. Y así, diferentes opciones. Claro, y a mí también me ha pasado algo muy curioso, con esto que vinieron del Mercaz a pedirme que hiciera unos videitos para unos niños que estaban aburridos, que no sabían qué hacer, y que yo les empecé a enseñar un poquito de lettering, de cómo cortar las letras y cómo armar un cuento, ¿no es cierto? Y cómo sacarle fotos y toda la cosa. Bueno, al principio yo no me quería mostrar porque ya soy una vieja rechocloca, entonces uno está así con el ego, que la arruga, que la gordura, que la cuestión y todo, pero resultaron tan increíbles. Yo se los mandé por casualidad a la gerenta del estadio, con la que ya estoy trabajando en mucha armonía y con mucho cariño hace 7 años por el estadio, por los jardines. Se los mandé para los hijos. Y le gustaron tanto que me dije, oye, ¿por qué no hacéis videos para el estadio? Y entonces, bueno, pero es que yo nunca había hecho video, entonces que la cámara, que la cosa, que cómo lo subo, que el WeTransfer y todo, toda la parte tecnológica. Y también empecé a subirlo al Instagram. Y la verdad que el feedback ha sido tan increíble. Ahí tienen un letrero de lettering que dice que Eva Holst te lo agradece, dándole permiso a los niños que acuesten las letras, porque ahí tengo algunas que están acostadas para el otro lado, y acostadas porque el letrero es mío, y le pongo las letras para donde quiero.
Me gusta eso que digas, el letrero es mío, el árbol es mío, el dibujo es Como mío. puede Es ser como muy transgresor bien, y que no, claro, no tengo por qué hacerle caso a todo el mundo. claro. Entonces, ha sido también muy, muy interesante la experiencia de que subo un videito al Instagram o lo mismo estos videos del estadio en que voy contando cómo el proceso creativo, lo que me pasa, lo que pienso, qué sé yo, tratando de no ser autorreferente y tratando de que la gente se vaya conectando con esa experiencia que significa crear y por qué uno lo hace y qué es lo que uno busca y cuál es la meta. Entonces también ha sido muy satisfactorio. No está el caso tuyo que me he reinventado los negocios, he estado más dedicada al arte y la pintura. He hecho una cantidad de cuadros ahora en pandemia que no te lo puedes imaginar porque ni yo me atrevo a contarlo, porque de dónde me salen todas estas cosas no te lo puedo decir, pero me salen. Pero ha sido también el feedback muy bueno y también he vendido un par de cuadros en pandemia, porque también es milagroso, porque vender cuadros en pandemia es un milagro, ¿ya? Es mega milagro, sí. Así que Así que de ídola. todas maneras, igual mucho agradecimiento al Estado israelita, que, digamos, han tenido toda una actitud de apoyo y de solidaridad increíble. Por supuesto que está el equipo de Maccabi, los directores de Maccabi, entre medio mi hijo metido en esto, porque el espíritu de Maccabi está, y tenemos que contagiarlo y tenemos que ser solidarios y tenemos que apoyar a todos los que no pueden. Y bueno, y creo que esa es la actitud. O sea, aprovecho esta tribuna pública para darle un aplauso al Estadio israelita y en general la comunidad que ha sido como un todo increíble, increíble y bueno, y gracias también a ti, porque la verdad que lo tuyo no es solamente el talento, porque yo he visto muchos cumpleaños tuyos en el Estadio Israelita, eh, y, y justamente la creatividad hace que cada cumpleaños tuyo sea distinto, porque resulta que no se puede repetir el plato, la que estuvo un sábado y le toca a la amiga el otro sábado, no pueden estar pintando paraguas. Entonces tú llevas perfectamente el recuento de cuántos cumpleaños ha hecho el estadio, has hecho en el estadio, de tal modo de no repetirte. Porque si no los niños dicen, ah, otra vez esta vieja con los paraguas, yo ya pinté paraguas con esta vieja. No, pues, porque esta vieja para el otro cumpleaños no tiene paraguas, tiene castillo, y para el otro lado está haciendo corazones, y para el otro cumpleaños está haciendo otra cosa. Entonces, el abanico de posibilidades que tú tienes que ir inventando cada vez para que no se repita en el plato y para que no pierdan la curiosidad. Ahora, yo te voy a decir algo. Lo más fantástico de esta experiencia que tú estás haciendo, que si tú eres capaz de volver a recrear, estoy hablando de recrear y no crear, de recrear esta experiencia de alegría que tiene el niño en el momento de que tú le permites soltar las trenzas en un ambiente afuera, en un ambiente de jolgorio, de fiesta, porque lo que tú creas ahí es una fiesta, una verdadera fiesta. Entonces esto se le mete en una neurona esta situación que el niño va a ser capaz de recrear después en otro momento de su vida, porque tuvo ese momento después que salió del colegio. Porque una cosa es en el kinder, como te decía, pero cuando ya tiene un niño de 8 años, que ya le borraron toda esa experiencia mágica del kinder y lo metieron en las normas, y tú lo vuelves a sacar de las normas y le metes otra vez esto, bueno, él va a crear ese momento en que él va a ser capaz después en la vida de crear esa situación de nuevo. Y yo creo que eso Bueno, es lo más mágico de tu cumpleaños. eso me hace, qué bueno que lo mencionaste porque lo quiero decir. Dos cosas. Una, cuando yo estoy en los cumpleaños y los niños tienen esta experiencia, para mí es realmente poner una semilla, porque la Eso. experiencia que tuvieron ese día para ellos es algo valioso
es algo que les queda porque les hace bien, es algo que ellos reconocen como importante. Por lo tanto, el día de mañana, y esto ya es muy a largo plazo, pero es parte de la intención de hacer lo que hago, donde sea que ellos estén y que estén en un puesto de poder o en su familia o donde sea, que ellos siempre prioricen y se acuerden y tengan presente que la creatividad es importante porque salva, porque les da nuevos resultados, porque les da opciones. Segundo, quiero decir que me encantaría y estoy preparando la manera como llegar a los adultos para que tengan esa satisfacción, esa experiencia de ser felices creando y mayor autoestima creativa, que realmente dejen atrás sus mitos y sus trancas y como todos esos mandatos, como dijiste tú, que es como que, no, es que yo no sirvo para dibujar. ¿Ah? Así como cuando los niños en los cumpleaños. Eso lo hago yo con mi alumno. Claro. Eso lo hago con mi alumno. El proceso es tan importante como el resultado. Sí, La gente solamente exactamente. vive el resultado. No, no es solamente el resultado, el proceso es igual o más importante. Bueno, y hay que ser bien audaz para decir, voy a tomar clases de pintura con el NAEVA, por ejemplo, porque el 99% de la gente, y lo veo en los cumpleaños, te dicen, yo les digo, ¿quieres pintar? Así como los adultos están invitados a pintar, o a, no sé, a lo que sea que estemos haciendo, y te dicen, no, es que yo soy nulo para el dibujo, no, es que yo no soy creativo. Y en realidad es como, no es verdad. No te voy a poner nota, no te voy a evaluar, y ¿por qué no te das la opción y la oportunidad? Porque te va a hacer muy feliz. Y cuando se embalan, o sea, de verdad que no los para nadie. Entonces, lo otro que tú dijiste, que también es importante, es que siempre somos creativos de diferentes maneras. O sea, y es importante, porque no es solamente usar la mente analítica, sino también esta parte que te permite una perspectiva mayor y que te permite soluciones para la vida diaria. Como tú dijiste, ¿por qué ese rebrote, o sea, esa ¿cómo se dice? Esa expansión, ese florecimiento en Israel de lo creativo, no solamente supeditado al arte y a lo artístico, sino realmente cuando cuando una comunidad tiene más plata y todo, claro, hay más arte, pero también es como fomentar y valorar y darse cuenta que la creatividad es la innovación, y la innovación es soluciones, es una mejor calidad de vida, es realmente un aporte a ti individualmente, pero a tu comunidad y a un país, a una nación. O sea, los países creativos son los países que están bien en todo orden de cosas, en toda área. Claro. La creatividad no es, hay que decirlo, que bueno tener este espacio, no es como pintar. Yo creo que hay gente que No todavía... es hacer un arbolito bien hecho. Claro, le rehuye, ¿entiendes? Porque dice, no, porque la creatividad es como artistas, como bohemios, como pobres. No, la creatividad es lo que sostiene una nación en calidad de vida, en recursos, en miles de opciones, todas muy positivas. Y claro, somos todos creativos a pesar de nosotros mismos. Eso es algo que a es súper pesar. bueno. Y también está la pregunta al revés cuando alguien dice, es que, como dices tú, no, es que yo no sé pintar, es que yo soy nula para el dibujo. Yo tengo una jueza de 91 años que estructurada, que no te lo digo, y yo no soy creativa, que yo no puedo. ¿Y qué color le pongo? Entonces le digo, mira, aquí tenemos una caja llena de papeles, de cuál color te gusta. Yo no te voy a decir el color. Tú tienes que buscar tu color, porque tu color no es mi color, ¿ya? Hoy día ya no me pregunta por el color. Y cuando yo no soy creativa, ¿y por qué no? Le digo yo, ¿y por qué no eres creativa? Porque no quieres dar el salto. ¿Sí? Tienes que dar un salto de probar y embarrarla, porque todo lo que pintamos es en base a acierto y error. ¿Tú crees que a mí en la universidad me enseñaron a pintar paisaje, o pintar arbolitos, o pintar mujeres? ¿Qué hago? Me las tuve que mamar solita con el Pinterest, con la esta, ver cómo se hace la cara, cómo se hace el ojo, y qué pasa con la pera y con el pelo. Todo me lo tuve que aprender solita, pero las ganas las tenía. En el fondo es ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, ¿y qué si pintas de este color? ¿Qué va a pasar? Y prueba, es como prueba. Lo que tú dijiste, Si te es como gusta, ensayo y error. si te gusta. Y si no te gusta, lo Claro, cambiáis. Y si otra vez no te gusta, lo cambiáis de nuevo. Y si otra vez no te gusta, lo cambiáis de nuevo. Pero exactamente. ¿qué es lo que hago yo en la clase? Lo único que hago es empujar y dar permiso. Empujar y dar permiso. Lo resto lo hace cada alumno solo. Así es, En el así fondo es. es una provocación. O sea, yo sé que como profesora, yo los provoco, yo los interpelo. Y le digo, ya, pues, ¿tú creéis que le podéis poner color? Claro, tú lo fomentas, pero también
qué bueno que esa señora, esa jueza de 91 años, La cojo, la contengo, pero la empujo también. claro, y qué bueno que ella se haya permitido dar el paso inicial de entrar a este taller contra todos sus mandatos mentales y todo, y Lleva decir, como ya, me 6 voy a años. dar la oportunidad. Como 6 años, ¿Cómo? no te puedes imaginar, lleva como 6 años. Las mujeres las pintan mucho mejor que yo, pues, porque está toda la semana dándole al ojo, ¿entendí? Pintando el ojo Maravilloso. mucho mejor que a mí, pues. Y la nariz le Claro. queda mucho mejor que a mí, pues. Bueno, pero por otro lado, una nariz bien hecha o un ojo bien hecho no te hace un cuadro. Si no es solamente un ojo No. bien hecho la nariz, el cuadro ya también es mucho más, es lo que tú comunicas, qué usas de fondo, cómo pones el color, cómo haces el contexto, pero el oficio, olvídate, el oficio es una macanúa. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Las generaciones, y voy a contar de la mía para atrás, yo tengo 54, encuentro yo que todavía está, no, y generaciones un poco más jóvenes también, está ese anhelo por tener una satisfacción a nivel de lo artístico, a nivel de lo creativo, aunque sea hacer un cuadrito que uno diga, "Ah, lo hice yo, que siempre Colgarlo, dije que no tenía dedos para piano, no sé qué, y miren el colgarlo en el resultado, link, y y colgarlo en el colgar". link. Pero es que es válido, porque antes era demasiado, demasiado todo así como dijimos al principio, muy estigmatizado y no sé qué, y no se le daba valor. Pero en el fondo el anhelo siempre está, porque nosotros no somos solamente mente, también somos espíritu, somos emociones, somos sentimientos, y todo eso se plasma en un lenguaje que no es verbal, es otro, es de colores, de música, de movimiento, etcétera, simbólico. Y eso pasa por la creatividad. Bueno, y hablando de eso, desde que Duchamp puso un excusado, Ordinario, sí. ya, un urinario, y lo declaró como que era una obra de arte en un museo, y aquí lo tuvimos con una silla en el museo, en la parte de afuera del Museo de Bellas Artes, que alguien declaró. Bueno, ya todo, cualquier cosa que cualquier persona hace o dice, ya es arte. Y entonces con eso, por la contrapartida de eso, cualquier persona de esas que quiere tener la experiencia, también quiere ser famosa. Entonces también tuve unos monos re feos que los ponen en el Instagram o los ponen en el Facebook. Esta es mi creación. Y bueno, está todo permitido porque estamos en un país libre, en un mundo libre. Ahora, el espectador va a ser el que va a decir si eso es una basura o está bien hecho o es solamente un espectáculo o tienes todo el ready mix, que les voy a explicar a la gente. Ready mix es cuando la gente pega esto con este chapo y le pega este cepillo y dice esto es una obra de arte y lo declara y lo publica y lo pone en un lugar público o en el Guggenheim, que alabaron mucho un carrito de aseo que había como gran obra, pero en realidad la persona que había hecho el aseo había dejado el carrito, se le había quedado olvidado, porque ya lo habían declarado obra de arte. Entonces, bueno, tú ves hoy día que gran parte de lo que se ve en el arte, ya hablamos de Art Basel y Art Miami y las ferias de arte incluso aquí, que cualquier cosa es arte. Pero por otro lado está esta otra cosa que dice Avelina Lesper, que es una crítica mexicana, dice, aquello que no te puedes llevar para la casa y que lo vas a poner en tu living o en tu pasillo, aquello que no te puedes llevar porque son unos sacos de trigo tirados en el piso, bueno, eso no es arte, porque termina la exposición y eso sea para la casa, lo botan. Entonces, ahí está la definición, qué es arte y qué no es arte. Bueno, ahí cada persona verá su experiencia interna, si eso lo considera arte, porque a veces tú tienes esas instalaciones que no hay casi obra de arte, pero está lleno de letreros donde dice lo que el artista piensa acerca del arte o de la manifestación que está haciendo, algo que obviamente no te puedes llevar para la casa. Y entonces tú como visitante, tú sabrás si eso es arte o no es arte. Entonces, pero está todo permitido hoy día. Entonces, uno no se atreve a decir, oye, pero eso es una basura. O tú tienes personas que hay un grupo que arrienda un stand en una feria de arte en Estados Unidos y aparecen en Instagram exponiendo en Estados Unidos, ¿entendí? Pero esos stand, tú por $3,000, tú te arrendáis un stand y ponías a 10 personas, pero eso no quiere decir que seas una buena artista, sino que tuviste los $3,000 para arrendar el stand, que no es lo mismo. Bueno, al Ahí se final, verá. Ahí se sí, verá.
yo no sé bien, tampoco, es como que de verdad que una vez que dejé de pertenecer al mundo artístico y todo, como que solté eso y ya me desvinculé. Para mí ahora se reduce a que si la persona hace algo que para ella le produce satisfacción, le entusiasma, le trae alegría, le trae bienestar y tiene significado, tiene valor, fantástico. Y nadie tiene derecho a decir, oye, eso es feo, lindo o no tiene Exacto. valor, o, ¿entiendes? Pero De tú eso se tienes la trata. otra parte, la del marketing, acerca del marketing de esas obras, que igual el público es el que va a decidir, o la persona, porque una cosa es que la persona esté contenta con lo que hizo, y otra cosa es si va a tener algún resultado en la vida con eso, porque también gran parte de lo que hay hoy día en las galerías de arte, en estas ferias, es espectáculo, es como Ah, farándula de sí. arte, es Sí, pero farándula de arte. igual piensa tú que tampoco importa mucho, porque finalmente cuántos artistas tan así clásicos fueron súper mal interpretados, mal Casi entendidos y todo, desvalorizados en su época, y después resulta que hoy en día son las figuras que marcan la historia del claro, arte. Entonces, no, yo estaba hablando como a nivel más de la persona que está en su casa y quiere hacer algo para sentirse bien y fantástico. realizar esa parte dentro de sí misma. Entonces, bienvenido sea, nadie tiene derecho a decirle, oye, Y sabes que si eso es no o tiene no es, valor. claro. No. Lo Y por importante es último, que a lo tú te mejor la hasta creas. lo vende. Sí, Claro. perdón, ¿qué? Lo importante es que tú lo pases bien y que tú te lo creas. Yo estoy de acuerdo que sea válido, que es válido. Que sea honesto para ti. Si es honesto para ti, entonces tiene todo el valor del mundo. Lo demás es bla, bla, puntos de Exacto. vista. Puntos de Yo no vista. sé cuánto tiempo nos queda, pero yo creo que ya estamos más o menos. Yo quiero de nuevo darte las gracias por la invitación, porque me encantó verte, hace tanto que no nos vemos. Yo Sí, creo que falta cada día menos para que podamos, por ejemplo, ir al Estadio Israelita a disfrutar de los jardines que tú hiciste, esos espacios que preparaste para volver a tener cumpleaños me van a tener que presenciales. dar tiempo, me van a tener que dar tiempo y ojalá cooperación con algunas plantas para poder revitalizarlo y recrearlo con las dificultades que hay en este momento económicas, del eh, menos personal, menos recursos de todo sentido. Oye, ¿y letrerito? ¿No pones un letrerito? Por favor, no me pise el pastito, no me pise las plantas así. No, no, no se me ha ocurrido, no se me ha ocurrido. Por un Le momento he puedes pensado, poner ¿ah? con un corazoncito, le puedes poner con un corazoncito. Mire, Hace un corazón usted grande, y por yo favor. amamos este espacio, Buena así que idea, buena cuidémoslo. idea, buena idea, buena Así no idea. andas rabiando con la gente. Claro, buena idea. Sí, porque si me pongo rabiosa, me da lata, ¿entendí? No, no pagues un precio emocional, pon un letrerito mejor. O le puedo pedir a todos los niños que me hagan estos lecheros ellos, que me ayuden a hacer lecheros. Por ejemplo, Una buena sí, cosa. sí, buena Entonces idea. voy a hacer la invitación ahora públicamente. Les ruego a los niños artistas o que Sí, quieren intentarlo, hacer letreros que diga, por favor no pisen las plantas. Son las plantas, no el pasto. ¿Te parece? muy buena ¿Cuánto nos idea. queda, Cristel, para empezar a despedirnos? Está dando 1 minuto para despedirnos. Bueno, entonces voy a hacer el corte yo, agradeciéndole de nuevo a Paula Copeta que haya venido a contarnos su experiencia de creatividad, su gran generosidad y el tremendo carisma y el tremendo amor que tiene, porque yo lo cuento no en la forma personal, sino la he visto en acción en los cumpleaños, volada total, de puro amor y de creatividad y contenta Oh, y entusiasta. ah, Y es una experiencia que realmente no se pueden perder hacer un cumpleaños de ese tipo. Y además ya tiene un potencial que puede inventar cualquier cosa. Y eso es. muchas gracias, muchas gracias. Acojo ese feedback. Muchas gracias. Igualmente, mi querida, porque hay que ser muy valiente para hacer el camino y el recorrido que tú has elegido. Así que mucha admiración por eso. Espalda ancha. Muchos fracasos, algunos éxitos, algunos fracasos. En la Estamos, vida. estamos llenos de eso, ¿sí? Mm. Estamos llenos de eso. Bueno, entonces nos despedimos. Un beso a todos. Eso a Y grande todos. Maccabi, grande Estadio Israelita Maccabi. Grande Maccabi, grande esta israelita. Sí, pues, Un beso. un beso Ok. grande.